Cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy vamos a empezar la segunda unidad del curso de Pensar la Historia. Hemos hablado del narcoestado desde el aparato infiltrado en la Fiscalía, en el DAS, y en esta unidad vamos a hablar un poco del narcoestado en su relación con los grupos armados ilegales, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Inicialmente quiero que hablemos de las FARC para que cumplamos un orden cronológico. Es la guerrilla más antigua de Colombia, la más antigua de Latinoamérica, y se ganó la fama de la guerrilla más sangrienta. Y hoy vamos a analizar 8 momentos de la historia de esta guerrilla, y cada momento está transversalizado por una conferencia en donde ellos manifiestan sus diferentes acciones. Así que vamos a hablar de esta organización desde lo que se conoce como la Operación Marquetalia hasta la época de la Uribe Meta, porque a partir de allí vemos que se cruza con lo que es el Plan Colombia. Y el tema del Plan Colombia ya lo hemos trabajado un poco, las consecuencias del Plan Colombia y el nuevo resurgir de la doctrina del enemigo interno. La primera pregunta que vale la pena hacerse es ¿por qué nació esta guerrilla? Algo muy importante para comprender el desarrollo de esos primeros años. Indudablemente el mundo estaba en guerra. Salimos de la Segunda Guerra Mundial y después de eso el mundo se dividió literalmente en dos. Eran muy pocos los países no alineados y Colombia fue neutral en la Primera Guerra Mundial, pero en la segunda fue totalmente afín a Estados Unidos, a lo que se llama el mundo occidental, el capitalismo. Tanto así que Laureano Gómez Castro, que era un fanático de los nazis, después de que los nazis pierden la Segunda Guerra Mundial, no le queda más camino que convertirse en un idólatra del imperio de Estados Unidos. Y como lo hablamos en la pasada unidad, hubo una época de violencia con V mayúscula, después del magnicidio a Jorge Eliezer Gaitán, que el próximo 9 de abril, martes, se configura un nuevo aniversario del magnicidio a Gaitán. Y ese magnicidio marcó toda la historia de Colombia porque la violencia se quintuplicó y nacieron nuevos grupos armados. Como lo pueden ver ustedes en la obra literaria llevada al cine, Cóndores no entierran todos los días. Se crearon unos grupos de exterminio como los pájaros, los chulavitas, los antichusmeros, que los hemos llamado los protoparamilitares, porque son organizaciones que actuaban de esa manera, sobre todo los pájaros, porque los chulavitas tenían cierto grado de legalización. Y en ese contexto nace una guerrilla al estilo de la Guerra Fría, porque en Colombia ya habíamos tenido guerrillas de todas las ideologías. Habíamos tenido guerrillas católicas, conservadoras, de extrema derecha. Habíamos tenido guerrillas liberales. No vamos a decir que de extrema izquierda, porque los liberales no son de extrema izquierda. Pero, ¿qué pasa con estas guerrillas que nacen en el marco de la dictadura de Laureano Gómez? Eran guerrillas que seguían siendo liberales. Y acá aparece la figura de un señor llamado Pedro Antonio Marín, más conocido con el alias de Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo. Este señor era un seguidor de Jorge Eliezer Gaitán y él estuvo
en esos procesos de negociación con Gustavo Rojas Pinilla. Y en esa época todavía los seguidores de Gaitán no se identificaban con el Partido Comunista, ni con el Partido Comunista Colombiano, ni con el Partido Comunista Internacional. Y tenían la esperanza con Rojas Pinilla de un cambio. Pero Rojas Pinilla cometió varios errores. Empezó a reprimir la protesta, paulatinamente perdió el respaldo de la Iglesia Católica, de los partidos tradicionales, y él llegó como un salvador, siendo dictador, porque se montó a la fuerza, pero para salvar a Colombia de una dictadura que había quintuplicado la violencia después del magnicidio a Gaitán. Al fracasar Rojas Pinilla, el país queda en manos de una junta militar. Estos 5 militares gobiernan un año a Colombia, y ahí llega el pacto macabro de las oligarquías colombianas, conservadoras y liberales. Los que antes se mataban en la época de pájaros, chulavitas, antichusmeros, se parten la torta. Ustedes gobiernan 4 años y nosotros otros 4. Y ahí excluyen a la gente pobre de ambos partidos. El Frente Nacional se constituye en una dictadura bipartidista. Y esta dictadura es altamente represiva, sigue las órdenes del imperio de Estados Unidos. Y el presidente John F. Kennedy tiene un plan de amenaza comunista, es decir, el plan Lazo, Latin American Security Operation, eliminar las amenazas comunistas de Latinoamérica. Eso es lo que proponía John F. Kennedy antes de que lo mataran. Que también hay varias teorías sobre por qué mataron a John F. Kennedy, teorías conspirativas, pero hay una élite mundial que acabó con la vida de John F. Kennedy porque no les quiso hacer caso en algo. Pero para efectos de imperialismo, John F. Kennedy tenía unas propuestas que cualquier presidente de Estados Unidos ha defendido: eliminar cualquier amenaza comunista. Y todo esto nace por un estigma. Por eso estos campesinos que quedaron después del proceso con Guadalupe Salcedo, con Gustavo Rojas Pinilla, que eran gaitanistas, estos campesinos no comulgaban todavía con el Partido Comunista. El Partido Comunista, justo en la dictadura de Rojas Pinilla, perdió el derecho al voto. Y este dato no es menor, porque es increíble que el Partido Comunista Colombiano, fundado en 1930, pudiera votar, y que ayudaron a montar a López Pumarejo en 1934 con el Partido Liberal, porque el Partido Conservador no quiso votar. Entonces, ¿cuáles son los hechos que hacen que nazcan las guerrillas? Que al Partido Comunista le quitan el derecho al voto en un gobierno que había parado otra dictadura. La dictadura de Rojas Pinilla no fue tan sangrienta como la de Laureano Gómez Castro, pero cuando al Partido Comunista le quitan el derecho al voto, ya ellos empiezan a buscar la forma de defenderse, porque le están quitando los derechos políticos a la oposición. Y ni siquiera Laureano Gómez Castro, que era un dictador de extrema derecha, conservador, católico y que había sido simpatizante de los nazis, o sea, ni siquiera Laureano Gómez Castro le había quitado el derecho al voto al Partido Comunista. Pero hasta ese momento no existía en Colombia una guerrilla socialista, ni que pretendiera instituir un régimen comunista, no existía. Estamos hablando de finales de los 50, cuando inicia en 1958 el Frente Nacional. Y el primer presidente que tuvo el Frente Nacional era alguien oligarca, pero no era tan odiado por el pueblo raso.
que era el señor Alberto Lleras, un liberal. Pero llega a Colombia el Plan Lazo, que aquí lo traducen Lazo con Z. Para John F. Kennedy era Lazo con S, Latin American Security Operation. Entonces, el presidente que se monta es el abuelo de Paloma Valencia, la uribista famosa que tiene a Uribe con un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. El abuelito de Paloma Valencia, Guillermo León Valencia, es el dictador de extrema derecha que se monta al poder por parte del Partido Conservador en 1962. Y a él le llegan órdenes directas de Estados Unidos. El Plan Lazo le llega al abuelo de Paloma Valencia. ¿Y qué ordena el Plan Lazo? Hay que eliminar cualquier amenaza comunista. Llega el macartismo de Estados Unidos. ¿Y quiénes representan la amenaza comunista? Estos campesinos que eran gaitanistas, que todavía eran gaitanistas. Y ahí es cuando se ordena la famosísima Operación Marquetalia, en que es el primer punto que vamos a analizar hoy. La Operación Marquetalia es el inicio del conflicto armado moderno, y de cierta manera todavía estamos en ese conflicto porque todavía existe algo de guerrillas, y obviamente más adelante hablaremos de cómo aparecen los paramilitares. Tiro Fijo, Pedro Antonio Marino, Manuel Marulanda Vélez, como lo quieran llamar, le había escrito una carta al abuelo de Paloma Valencia, a Guillermo León Valencia. En esa carta le proponía un proceso de paz, pero lo dejaron en visto. Bueno, en esa época no existía el WhatsApp, no existía el Facebook, pero sí existía dejarlo en visto, o sea, lo ignoró, dijo no. Pero ¿por qué el abuelo de Paloma Valencia ignoró a Tiro Fijo? Porque el imperio de Estados Unidos ya le había ordenado que con esos grupos que quedaron de los gaitanistas no se podía negociar. Había que aniquilarlos. Ese fue el Plan Colombia de la época. Y de cierta manera, de ahí viene el amor de Paloma Valencia por Álvaro Uribe, porque de cierta manera Álvaro Uribe le recuerda a su abuelo. Porque Álvaro Uribe también aplicó el Plan Colombia, ya no era el Plan Lazo, era el Plan Colombia. De cierta manera, uno se pone en el lugar de Uribe. Y Uribe hizo parte del cartel de Medellín. Y los gringos lo sabían. Entonces, los gringos lo condicionaron a Uribe. Le dijeron, no, nada de paz con la guerrilla. Necesitamos es que los eliminen. Y Uribe no se le puede revelar a los gringos, porque Uribe es un agente de la CIA. Entonces, ellos dicen, si Uribe se le revela a la CIA, al imperio de Estados Unidos, le pasa lo mismo que a Noriega, el dictador panameño que fue extraditado en 1989 porque se puso de osado a tratar de nacionalizar las regalías del Canal de Panamá. Y los gringos hace más de 10 años sabían que Noriega era narcotraficante, que era un dictador genocida de extrema derecha, que era amigo de Pablo Escobar, que cuando Pablo Escobar mandó a matar a Rodrigo Lara Bonilla, fue el dictador Noriega el que le dio refugio a Pablo Escobar. O sea, Estados Unidos sabía eso. Pero como era un dictador de extrema derecha, era un agente de la CIA útil. Y eso que la CIA parece que no había descubierto que Noriega era un agente doble. ¿Por qué era un agente doble? Porque le vendía información de la CIA a Fidel Castro y viceversa. O sea, era un doble traidor, porque le vendía información de la CIA a Fidel Castro y de Fidel Castro a la CIA. Entonces lo descubrieron, y ya cuando lo descubrieron, el tipo le declaró la guerra al imperio y dijo, entonces vamos a nacionalizar las regalías del Canal de Panamá. Y de una llegaron en helicópteros, invadieron Panamá y se los llevaron para Estados Unidos. Entonces Uribe es un tipo astuto. Entonces Uribe dijo, yo no voy a hacer lo mismo yo no voy a hacer ningún proceso de paz. Además, los paramilitares ya habían saboteado el proceso de Pastrana. Entonces dijo, yo no voy a hacer ningún proceso de paz, yo los voy a aniquilar. Y de cierta manera, pues, a Uribe no le gusta la paz. O sí le gusta la paz, pero la paz. Le gusta el plomo, le gusta la plata y el plomo.
como su amigo Pablo Escobar. Entonces dijo, pues, normal, a mí me gusta dar plomo, vamos a dar plomo. Entonces, eso mismo fue lo que hizo el abuelo de Paloma Valencia. Por eso dejó en visto a Tiro Fijo. Y la respuesta a la carta de Tiro Fijo fue un genocidio. Mataron a 58 campesinos en Marquetalia, Tolima. Y ahí fue cuando Tiro Fijo y Jacobo Arenas, que eran los líderes de esos campesinos, dijeron: odian mucho el socialismo, odian mucho la Unión Soviética, odian mucho el comunismo, están aplicando el plan Lazo de los gringos. Vamos a montar una guerrilla soviética. Vamos a dejar de ser unos campesinos liberales que tratan de pelear por el legado de Gaitán y vamos a volvernos unos guerrilleros socialistas, comunistas de verdad. Porque hace 10 años que nos tratan de comunistas, sin serlo, pero quieren la guerra, guerra les vamos a dar. Y ahí fue cuando nació las FARC, que inicialmente se llamaba Bloque Sur. La pregunta que uno puede hacerse es si las FARC son un error estratégico del Estado o si las FARC es un invento del Estado para poder reprimir. Yo me voy más por la primera hipótesis. Las FARC es producto de un error estratégico del Estado representado en el dictador Guillermo León Valencia. Porque Colombia dependía de Estados Unidos y sigue dependiendo de cierta manera de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en este momento? Que está gobernando Biden. Y Biden no es que sea un presidente pacifista, pero es mucho menos sanguinario que George Bush, o que John F. Kennedy, o que Donald Trump. O sea, estamos muy de buenas porque en este momento el imperio tiene un presidente que es progresista y que hasta lo tratan de comunista en Estados Unidos. O sea, ¿cuál es la campaña de difamación de los enemigos, de los seguidores de Donald Trump contra Biden? Que Biden es castrochavista, que Biden es socialista, que es un infiltrado. Entonces, de cierta manera, Biden sabe que esa retórica que han utilizado en contra de él es la misma retórica que han utilizado contra personajes como Gustavo Petro. Entonces, aquí viene lo interesante. Esta guerra no la empezó las FARC, porque las FARC ni siquiera existían. ¿Quiénes eran las FARC? Unos campesinos que simpatizaban con Gaitán y que luchaban contra los terratenientes que les querían quitar sus tierras. Eso eran las FARC. Pero cuando esta guerrilla nace, gozaba de respaldo popular. Ahorita van a ver ustedes en qué momento las FARC empiezan a perder ese respaldo popular. Si ustedes le ponen atención a los himnos de las FARC, en todas hablan de que ellos son el ejército popular y hablan de la libertad, hablan de luchar contra el imperialismo. O sea, inicialmente las FARC era una guerrilla muy querida por el pueblo raso, por el mismo pueblo que había sido víctima de Laureano Gómez, de Gustavo Rojas Pinilla, de Guillermo León Valencia, de Alberto Lleras. Entonces, al principio, ellos tenían gran respaldo popular. Estamos hablando de 1964. Pero, como Estados Unidos patrocinaba a Colombia y a la dictadura de Guillermo León Valencia, se hizo el Plan Colombia de la época, que era el Plan Lazo. Y militarmente, las FARC eran muy débiles. Entonces ellos tuvieron que pasar de ser una guerrilla defensiva, o sea, una autodefensa, que ese es el concepto real. Una autodefensa no significa que es de extrema izquierda o extrema derecha. Autodefensa es, si me atacan me defiendo. Esa era la primera táctica de las FARC. Yo no voy a atacarlos, pero si un soldado al servicio de la oligarquía y del imperio de Estados Unidos me ataca, yo me defiendo. Pero las FARC, en la segunda conferencia, pasaron a la táctica ofensiva. Ellos me atacan en Marquetalia, yo los ataco en Bogotá. Entonces, ellos me encarcelan, yo los retengo. Y ahí es cuando empiezan a secuestrar. Entonces, es muy curioso ver la semántica entre lo que es un militar y lo que es un guerrillero.
Porque cuando un militar captura a un guerrillero, dice el militar que está capturando a un delincuente. En cambio dice las FARC que es un preso político. Porque los de las FARC dicen, nosotros somos políticos alzados en armas. Porque el imperio de Estados Unidos y la dictadura de Guillermo León Valencia nos obligaron a armarnos. Entonces el guerrillero de las FARC se percibe como un actor político insurgente armado. En cambio, el militar percibe al guerrillero de las FARC como un rebelde terrorista que hay que eliminar, una plaga comunista que hay que eliminar. Entonces cuando un guerrillero de las FARC retiene a un soldado, lo llaman secuestro. Secuestraron a un soldado. Pero ellos dicen, no es un secuestro, es una retención, porque no estamos pidiendo dinero por él en este momento, estamos pidiendo un canje. Nosotros soltamos el soldado y ustedes sueltan un preso político, porque ellos dicen, no, es que no es un terrorista, es un actor armado político, entonces ustedes tienen es un preso político, entonces hacemos un canje, nosotros les devolvemos el soldado y ustedes nos devuelven el preso político. Y cuando matan a un guerrillero de las FARC, los del ejército dicen, lo dimos de baja por terrorista. En cambio, cuando matan a un soldado, los de las FARC, dice el ejército, esos terroristas nos mataron un héroe de la patria. Entonces mire que cada organización maneja una terminología. Y acá llega el tercer momento de la guerra, que empiezan a tomarse zonas estratégicas como el Magdalena Medio. Entonces acá está el tema de la guerra preventiva, y esa guerra preventiva tiene que ver mucho con la Guerra Fría, porque las FARC se vuelve una filial de la Unión Soviética. Entonces ya es muy diferente lo que era la guerrilla de Guadalupe Salcedo, que era una guerrilla autofinanciada, una guerrilla de campesinos, una guerrilla de gente con armas de corto alcance. Las FARC empieza a conseguir armas de largo alcance, porque la Unión Soviética los empieza a patrocinar. Varios guerrilleros de las FARC se van para Rusia a estudiar medicina, o mandan la familia a estudiar a Rusia medicina, les empiezan a dar dinero. Entonces, ahí las FARC ya empieza a buscar su proceso de internacionalización, precisamente aquí, porque esa escuela de formación ideológica y ese reclutamiento que ellos hacen, porque a través de la escuela popular ellos empiezan a reclutar campesinos, lo que llaman una educación marxista. Entonces traen mercenarios de la Unión Soviética, de Rusia, y empiezan a adoctrinar y a decir, bueno, tenemos que enfrentarnos contra el imperio de Estados Unidos, y este gobierno de Colombia no manda, el que manda es el imperio de Estados Unidos. Entonces, ¿y cómo nos enfrentamos al imperio de Estados Unidos? Buscando apoyo del otro imperio, del imperio soviético. Pero hay organizaciones que no creen en el imperio soviético, sino que creen es en el imperio chino. Y esas organizaciones son las que se montan aquí, en el EPL. El EPL no cree en el imperio soviético, cree en el imperio chino. Y hay organizaciones que no creen tanto en el imperio soviético y que están regidos por Fidel Castro y por el Che Guevara. Esas organizaciones creen en el régimen cubano. Entonces el ELN nace de unos estudiantes que se van para Cuba y se enamoran de la revolución cubana, de la ideología del Che Guevara, de Fidel Castro, de Cienfuegos. Entonces el ELN es una guerrilla que nace a partir de la revolución cubana, el ejemplo de la revolución cubana. El EPL nace, por ejemplo, de la revolución china, y las FARC coge el ejemplo de la revolución rusa, el ejemplo bolchevique soviético. Pero luego nace una guerrilla que es diferente a todas las demás, porque es una guerrilla que no le interesan los ejemplos internacionales, no le gusta ni el modelo soviético, ni el modelo cubano, ni el modelo chino. Ellos quieren un modelo nacionalista bolivariano y nacen a partir de un robo electoral, el M-19, ahorita hablaremos de esa guerrilla. Estas cuatro guerrillas son muy diferentes y el colombiano promedio no las distingue. Y esta guerrilla
es la que más prensa negativa ha recibido, pero es también porque ha sido la más grande. Y al ser la más grande, la más violenta. Uno diría, no, es que las otras guerrillas no son tan violentas. Pero entre más narcotraficante sea una guerrilla, es más violenta, porque al ser más narcotraficante tiene más poder económico. Y al tener más poder económico puede comprar armas de más alcance. Y al tener armas de más alcance puede tener más capacidad de destrucción. Y al tener más militantes también. Entonces, por eso, ahorita que yo les decía que esta es la guerrilla más sanguinaria, no es porque yo le tenga bronca a esta guerrilla. Es porque esta guerrilla fue la que logró ser más poderosa. Y tanto que todavía existe, así sea con disidencias. Y lo que queda de esta guerrilla son puros narcotraficantes. Nada más que narcotraficantes. Iván Mordisco es un narcotraficante. Eso es lo que queda de esta guerrilla. Ya no queda nada de estas raíces en donde tenían un respaldo popular. Entonces, vamos acá en guerra preventiva. A partir de la escuela de formación ideológica, ellos construyen un relato de víctimas. Entonces, ellos dicen, somos víctimas del narcoterrorismo de Estado. Somos víctimas de la dictadura de Guillermo León Valencia y del Frente Nacional. Somos víctimas del imperio de Estados Unidos. Somos obreros y campesinos pobres alzados en armas. Lars Farr logra crear ese relato. Y hay campesinos que se les unen, porque se sienten identificados con esa lucha. Y dicen, sí, es que la culpa es de Estados Unidos. O sea, la Unión Soviética es buena, Estados Unidos son malos. Entonces ellos empiezan ese adoctrinamiento y acá llega algo muy importante. En el Pato Caquetá empiezan a buscar más vínculos internacionales y más presupuesto. Y acá es en donde ellos empiezan a preguntarse problemas como la deuda externa, como ¿cómo hacemos para que Estados Unidos no nos siga manipulando con el tema de la deuda externa? ¿Cómo hacemos para que haya una educación popular? Porque la educación oficial está adoctrinada. Porque en la educación oficial le enseñan a los niños que el ejército es bueno y que la guerrilla es mala. Y ellos dicen, es que no se trata de buenos y de malos. Se trata de que el ejército oficial pelea a favor de Estados Unidos y nosotros peleamos en contra de Estados Unidos. Entonces ahí es donde entramos en la plena Guerra Fría y se da ese proceso de adoctrinamiento por lado y lado. Pero acá es donde las FARC se fortalece más. Y miren el año 1978. ¿Quién llega al poder? Uno de los peores dictadores que ha tenido toda la historia de Colombia, Julio César Turbay Ayala. El mismo que decía, hay que robar en las justas proporciones. Es decir, que los politiqueros tienen derecho a robar, pero que roben poquito. Pero a algunos se les ha pasado la mano. Y ya saben de quiénes estamos hablando. Hay unos que ya han robado más de las justas proporciones. Que entre otras cosas, hay otro nietecito por ahí de Turbay Ayala que se robó la platica de las vacunas en la época del COVID-19. Un señor llamado Miguel Uribe Turbay, el nietecito, ahorita hablamos de la nietecita de Guillermo León Valencia, otro nietecito que está en el Centro Democrático de Turbay Ayala. Turbay Ayala se tomó muy en serio la Guerra Fría. Entonces, en esa guerra de Turbay Ayala, estas guerrillas buscaron fortalecerse más. En el caso de las FARC, empezaron a crear un frente por departamento, nuevos grupos de asalto. Y en esta época, ellos tratan de construir una retórica para cuando capturan un soldado. Ellos empiezan a decirle al soldado que es una víctima del imperio y que el soldado es un hermano de ellos, o sea, que son hermanos, y que el soldado está matándose por una oligarquía, o sea, él siendo de clase baja está peleando a favor de una oligarquía, que es el Ejército Nacional. Entonces, tratan de buscar soldados para que traicionen el ejército.
y no faltará el soldado que se va con ellos. Pero acá el narcotráfico se vuelve muy fuerte porque se pasa de la bonanza marimbera, de la ventanilla siniestra, de lavado de activos, al narcotráfico puro y duro. O sea, aquí, en plena dictadura de Turbay Ayala, los narcotraficantes se vuelven muy fuertes. Además porque Turbay Ayala es el presidente de los narcotraficantes. Y qué curioso que la aeronáutica civil se convierte el escenario perfecto para juntar el narcotráfico, la dictadura de Turbay Ayala y el paramilitarismo. La aeronáutica civil empieza a darle todas las licencias para que los narcotraficantes transporten el polvito blanco. Se vuelven comerciantes de nieve, para que suene bien bonito. Y desde acá, el narcoestado colombiano se consolida. Entonces, ¿qué pasa? Que en 1981 se funda el primer grupo paramilitar oficial, que se llama MAS, que significa muerte a secuestradores. Y se vende la retórica que los únicos secuestradores son las guerrillas. Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gachales, el mexicano, Carlos Leder, todos los narcotraficantes más famosos del cartel de Medellín dan dinero y fundan un ejército privado. Y aquí es donde las FARC se azaran, porque dicen, pucha, nos van a acabar, o sea, nos van a fulminar, porque ya no solamente tenemos que enfrentar al ejército oficial, sino que tenemos que enfrentar a un ejército privado de la oligarquía. O sea, ya la oligarquía tiene dos ejércitos privados. Bueno, tiene un ejército público y un ejército privado. Un ejército lo financia con impuestos del pueblo y el otro ejército lo financian con narcotráfico. Entonces ahí es cuando las guerrillas tienen dos salidas: o negociamos o nos enfrentamos a ellos, a los dos ejércitos que ya tenemos de enemigos. Entonces las guerrillas empiezan a debatir entre ellas qué hacemos, y por eso nace la séptima conferencia, por ejemplo, de las FARC. Entonces dice, vamos a competirles en las ciudades. Entonces, aquí nace la idea de guerrilla urbana, pero ya desde 1973 existía una guerrilla urbana, que era el M-19. El M-19 era la guerrilla más urbana de las cuatro. Entonces, de cierta manera las FARC le copia eso al M-19 y tratan de reclutar a 30.000 personas, porque, bueno, estos nos han armado un ejército paramilitar y este dictador de Turbay Ayala nos quiere exterminar, entonces vamos a jugarles con la misma moneda. Y estos se están financiando con el narcotráfico, el presidente se financia con el narcotráfico, este grupo paramilitar que fundaron los narcotraficantes obviamente se financia con narcotráfico. Entonces ya las FARC se estaba viendo en desventaja. Entonces, ¿qué hizo las FARC en 1982? Se volvió una narcoguerrilla. Y cuando uno se vuelve una narcoguerrilla, se vuelve alguien más peligroso, porque ya empieza a tener más poder adquisitivo, empieza a conseguir armas de más alcance y también empieza a implementar nuevos métodos de tortura. Aquí ya el conflicto armado se volvió terrible, porque ya había muchos actores armados, ya había 4 guerrillas y había un ejército regular más la policía, más el ejército paramilitar del MAS. Pero ¿cuál fue el problema del MAS? Que el MAS empezó a traer mercenarios israelíes como Yair Klein, y Yair Klein les enseñó tácticas de exterminio a civiles. Entonces ya se empezaron a meter con la población civil, empezaron a matar a la gente de izquierda. Entonces las FARC dijo, con que esos paramilitares están matando gente de civil, nosotros también vamos a matar civiles. Entonces las FARC también empiezan a matar civiles, y ahí se pierde todo, se pierde cualquier concepto
de derecho internacional humanitario. La guerra se vuelve más irregular. Exterminan un movimiento político completo llamado Unión Patriótica. Matan más de 6.500 civiles solo porque eran de izquierda. Entonces los de las FARC también empiezan a operar de manera radical. Pero en el interior de las FARC hay una división entre un viejo líder que es Jacobo Arenas, que es cofundador de las FARC con tiro fijo con Pedro Antonio Marín, Manuel Miranda Vélez y Ricardo Franco. Ricardo Franco es un sanguinario y el tipo crea una disidencia guerrillera. O sea, porque Ricardo Franco es asesinado y a partir del asesinato de Ricardo Franco nace el Frente Ricardo Franco, la primera disidencia de las FARC. Pero es una disidencia que opera como grupo paramilitar, o sea, y como grupo narcotraficante, o sea, tienen puras tácticas de tortura. Cuando cogen un prisionero, lo torturan, y lo torturan hasta que cuente toda la verdad. Entonces, el Ricardo Franco lo que hizo fue desacreditar más a las FARC, porque las FARC se dividía siempre en dos partes, o sea, una parte más intelectual y otra parte más militarista, más sanguinaria. Entonces, este Ricardo Franco se vuelve un frente totalmente sanguinario. Y la masacre más horrenda la comete el Frente Ricardo Franco, que es una masacre que vamos a estudiar, porque ellos empiezan a reclutar gente por ahí, en el Cauca, en Tacuelló, empiezan a coger peladitos de 15 años y empiezan a crear falsos positivos. Dice, este es un infiltrado del ejército. Entonces están y se los llevan. Entonces los encadenan y los obligan a decir que son miembros del ejército. Niños de 15 años, disque cabos. Otros muchachos de 18 años, disque sargentos. O sea, por favor, en una época que no existía todavía el soldado profesional. Este Frente de Ricardo Franco es liderado por un señor que se llama Fedor, que lo llaman el monstruo de los Andes. Es un asesino en serie y aparentemente era un guerrillero disidente. Pero el periodista Raúl Benoit encontró un hallazgo muy importante, que el señor Fedor era un paramilitar infiltrado, porque resulta que después de la masacre en Tacuelló, donde matan 164 personas, que son puros falsos positivos, en esa época no los cuentan como falsos positivos, pero ahorita les voy a explicar por qué son falsos positivos. Y ustedes mismos lo van a comprobar con un video que les voy a mostrar. Entonces, ¿qué pasa? Que el periodista Raúl Benoit hace poco reveló una verdad que en esta época no se sabía. Que Fedor era un infiltrado del ejército en el Frente Ricardo Franco, que se volvió una disidencia de las FARC. Y la masacre de Tacuelló fue una orquestación del Estado para dañar más la imagen de las FARC. Ya de por sí las FARC tenían mala imagen, ¿no? Porque era una guerrilla y porque ya se habían metido en el narcotráfico en el 82. Pero con la masacre de Tacuelló ellos buscaban desacreditar al máximo a las FARC. Y por eso el tipo se infiltró en las FARC. Pero ¿cómo se dieron cuenta que era un infiltrado? Porque Raúl Benoit lo vio ingresando a cuarteles militares, a brigadas militares. Entonces, o sea, ¿qué hace un guerrillero disidente ingresando como Pedro por su casa cuando el mismo tipo grabó la masacre de Tacuelló? Capturaban cualquier muchacho, decían que era del ejército, y a todos los fusilaron menos a uno, porque era uno chiquitico, y prácticamente Raúl Benoit salva la vida de ese chiquitín, que todavía está vivo. Pero el resto fusilan a 164.
diciendo que eran infiltrados del ejército en la guerrilla, cuando no eran del ejército ni eran infiltrados, eran falsos positivos, eran puros falsos positivos. Este tipo, Fedor, el monstruo de los Andes, es el que inaugura los falsos positivos realmente. Pero en Colombia eso no lo cuentan como falsos positivos, lo cuentan como una masacre guerrillera. Y ese era el propósito: infiltrarse en la guerrilla, cometer una masacre estilo narcoparamilitar y dañar totalmente la imagen de la guerrilla. Eso fue todo un golazo que metieron ahí. Pero es que cuando el narcotráfico se mete, acaba con todo. Y en los acuerdos de Casa Verde, las guerrillas intentan negociar con Belisario, pero es que ese proceso con Belisario no tenía futuro, porque había muchos saboteadores. Es como el de Pastrana, tampoco tenía futuro en el Caguán. Y señores como Fedor y el Frente Ricardo Franco eran saboteadores del proceso de paz con Belisario. Por eso es que el M-19 termina tomándose el Palacio de Justicia, porque Belisario los traicionó. Les dijo que iba a haber cese bilateral al fuego, pero lo que hubo fue una traición y ataque por la espalda, y empezaron a matar civiles de izquierda, y habían matado miles de civiles. Y acá es donde el conflicto entra a la peor etapa, porque se junta con el tema del narcoestado y el narcotráfico de Pablo Escobar. Entonces se junta todo. Por eso los 80 es la década más violenta de la historia de Colombia, porque estaban encarnizados matando gente. Los esmeralderos traen a Jair Klein para que les enseñe tácticas de exterminio a civiles. Por eso, antes de llegar al tema de la Uribe Meta, aquí el conflicto armado colombiano toca fondo. Llegamos a la época más sangrienta. Y quiero terminar con algo. La guerrilla de las FARC quedó en manos de la línea más militarista, porque cuando muere Jacobo Arenas, ahí muere la parte intelectual de las FARC, porque lo que es Tiro Fijo, el Mono Jojoy, esos tipos son militaristas, no son tan intelectuales. Entonces, cuando muere Jacobo Arenas, las FARC ya se convierte en una organización internacional de narcotráfico, que usa las mismas tácticas de exterminio que los paramilitares y que los narcotraficantes, las mismas. Entonces ahí es cuando se da una guerra entre las mismas guerrillas. O sea, empiezan a competir entre las mismas guerrillas, porque las FARC desacredita a las otras guerrillas. Y cuando llega el tema de la Uribe Meta, se da una gran separación, porque el Partido Comunista empieza a tomar distancia y nace el PC3, porque el Partido Comunista ve que las FARC ya se volvió un cártel de narcotráfico y que las FARC está atentando contra la población civil con minas quebrapatas, y que empiezan a secuestrar civiles, porque una cosa es secuestrar soldados, están en una guerra, pero cuando las FARC empieza a secuestrar civiles, empieza a poner minas quebrapatas. ¿Qué dicen las demás guerrillas? Estos Hewlett Packard, es decir, estos HPs, nos están dañando la honra, porque ya están diciendo que todas las guerrillas somos iguales, que todas las guerrillas atentamos contra población civil. Entonces, uno de los principios de las guerrillas era enfrentarnos solamente con ejército contra ejército. Pero las FARC, después de la muerte de Jacobo Arenas, se convierte en un grupo terrorista peligrosísimo y empiezan a facturar de lo lindo. Vea, incluso se hizo un estudio econométrico de las ganancias y las regalías de las FARC para 1998, y producían anualmente el doble de regalías que Bancolombia. O sea, que hace una guerrilla de extrema izquierda, que eran unos campesinos pobres en la época de Marquetalia, que hacen produciendo el doble que Bancolombia. O sea, eso se volvió, fue un cártel de narcotráfico. ¿Y por qué las disidencias de Iván Mordisco
¿por qué el Estado Mayor Central y por qué la Nueva Marquetalia no entregan las armas? ¿Y por qué están saboteando la paz total de Petro? Porque no son guerrilleros, son narcotraficantes. Y desde esta época son narcotraficantes. Y por nada del mundo van a dejar el narcotráfico. Y son terroristas que matan al que sea por defender su negocio. Entonces, ahí es donde esta guerrilla queda totalmente degradada. Y lo peor de todo, que ellos fueron los que montaron a Uribe, porque fueron tan malos con la población civil, que mucha gente votó por Uribe. No les importaba que vieran que Uribe era paramilitar, o que Uribe había generado muchas masacres siendo gobernador de Antioquia, no les importaba, porque ellos decían, con tal de que acabe las FARC, montamos al que sea. Entonces, esta guerrilla cometió tantos errores, y saboteó tanto, y se aprovechó tanto del tema del Caguán, que para 1999, 2000, 2001, 2002, el colombiano de a pie estaba harto de las FARC, y ni siquiera era el colombiano de derecha, cualquier colombiano, incluso con formación o sin formación política, la gente estaba harta de las FARC, estaba harta de las extorsiones, de las minas quiebrapatas, de los secuestros a civiles, de las torturas. Entonces, y de cuenta de las FARC, Uribe gobernó 20 años, y van a volver a gobernar en el 26, si pasan algunos acontecimientos. O sea, gobernó Uribe 2 veces, se montó Santos, luego Santos se volvió a montar para desarmarlos, y luego montaron a Duque. O sea, gobernaron más de 20 años de cuenta de estos tipos. O sea, estos tipos le hicieron mucho daño al país, porque ahí vino la justificación de Uribe de cometer falsos positivos, de concentrar los 4 poderes. O sea, esta gente le entregó en bandeja de plata. Por eso es que las demás guerrillas dicen que los uribistas y las FARC son lo mismo, porque trabajan, o sea, porque gracias al uribismo las FARC combatió, y gracias a las FARC el uribismo gobernó 20 años. O sea, se necesitan, se aman, y son los extremos que siempre se complementan. Entonces, ahí es donde viene la guerra de guerrillas. Y ahorita, en la segunda parte, voy a mostrarles detalles del tema de Tacuello, porque ese tema es bastante impresionante. Bueno, la última conclusión que les quiero dejar, antes de salir al descanso. Definitivamente, el conflicto armado colombiano se convirtió en un conflicto de lesa humanidad, porque después de los 80s empezó la cacería a civiles de manera sistemática, y todavía seguimos en la cacería a civiles. Los grupos armados ilegales siguen acabando con la población civil, por eso no acaban las masacres, y hay mucho por trabajar desde el tema de la paz total.